Vamos a presentar esta charla. Nosotros somos del grupo GBU, que bueno, sus siglas son Grupo Bíblico Universitario. Bueno, damos esta charla, presentamos al profesor Ricardo Bravo. El profesor Ricardo Bravo es, estudió en la Universidad de Chile, Profesor de Estado. Profesor de Biología, y tiene dos posgrados, uno es magíster, también en la misma área, y doctorado también en la misma área en España. También hace clases de pregrado en la Universidad de Valparaíso y también clases de posgrado. Así que lo dejamos y esperamos que les guste. Así que lo dejo con él. Bien, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación al grupo que señalaba Rodrigo. Y vamos a tomarnos un tiempo para reflexionar sobre una temática que es tremendamente interesante, cuando menos desde mi punto de vista. Es un tema que me ha apasionado desde chico y que afortunadamente logré en alguna medida profundizar un poco en él a lo largo del tiempo, aunque no sé si realmente desde el punto de vista científico puedo decir que ya tengo solucionada esa inquietud, porque volví al punto de partida, digamos, como veremos al final, ¿no? Sin embargo, vamos a dar una revisión global de estas grandes interrogantes de la ciencia biológica, como son el origen de la especie en la Tierra, y en alguna medida vamos a tocar el origen de la vida, aunque en realidad ese tema da como para otra exposición aparte, de manera que solo vamos a ver una visión muy global al respecto. Bueno, para lo que nos convoca, en realidad necesariamente hemos de centrar nuestra atención en una persona que es en el fondo el elemento central de lo que es la teoría evolutiva, que es Charles Darwin. El año pasado, en 2009, se celebraron dos hitos importantes respecto a Charles Darwin y su propuesta científica. Una de ellas es que se cumplían 200 años del nacimiento de Darwin, y la segunda es que se cumplían 150 años del lanzamiento de su famoso libro denominado El origen de las especies. Yo tengo uno acá en castellano, es bastante más grande, este es un compendio, pero tiene lo esencial y lo medular. Este libro de Charles Darwin tuvo varias ediciones. No fue sino hasta la sexta edición en que recién Darwin introduce su concepto de evolución. Hasta antes de eso utilizó otros términos: descendencia con modificación, la selección, ¿no es cierto?, natural sobre alguna variación de caracteres en las especies y en las poblaciones, pero hasta la sexta edición recién la viene a utilizar. Lo clave de este libro es que cambia para siempre la visión filosófica del hombre hacia estas interrogantes como son el origen de la vida y el origen de la especie. Darwin explica en su libro los mecanismos científicos que estarían detrás del origen de las especies y del origen de la vida. Por supuesto, Darwin en su momento también tuvo muchos detractores del ámbito científico, no solamente del ámbito teológico, sino del ámbito científico, como veremos enseguida. Su propuesta, por tanto, ahí está, la sintetiza en el libro El origen de las especies, como ya les señalaba, y que tuvo un éxito tremendo, se vendió como pan caliente. La primera edición se agotó. En el fondo, el mundo necesitaba, ansiaba, anhelaba una propuesta científica que explicase esto de la complejidad de la vida, de las especies. Hay una necesidad urgente. Sale el libro, se agota el texto. Una segunda, una tercera, una cuarta, etcétera, etcétera, ¿no? Un éxito rotundo. Veamos entonces algunas de las propuestas. ¿De dónde obtuvo la idea Charles Darwin? En realidad, la idea no es nueva. La idea de que hay una transmutación de especies, si uno deja un trozo de carne, ¿no es cierto?, olvidado ahí en algún lugar, terminan saliendo gusanos de allí. Los gusanos se originaban de la materia
orgánica en descomposición, era la idea, ¿no es cierto?, que existía antiguamente. En fin, pronto surgían gusanos, surgían organismos pequeños de cosas que estaban, ¿no es cierto?, medio mal, media podrida. Y entonces la transmutación de las especies es tan antigua, ya prácticamente, si ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto?, antes de la era cristiana, 600 o 500 años antes, Anaximandro ya hablaba de estos cambios de la transmutación de las especies. Ahora, ¿cuál es el aporte que Darwin hace a esta idea de la transmutación, de que una especie puede originar otra? Darwin hace el aporte de la selección natural. Habría una selección natural, una especie de prueba. Así como todos ustedes, ¿no es cierto?, al primer tercio del semestre llegan un día determinado a clase y les pasan un ojito para rendir una prueba y algunos la pasan, otros no, ¿no? Los que la pasan siguen en carrera hasta una segunda prueba o una tercera, ¿no? Pero los que no la pasaron simplemente se quedaron allí en la especie primigenia. Los que la pasaron van acumulando cambios hasta llegar a formar una nueva especie. Selección natural, por lo tanto, es el ambiente que selecciona algunos caracteres que se han producido como variedad dentro de la población, dentro de la especie, se producen como variedad debido a la mutación. Todavía no lo tenía muy claro Darwin en su época, hay que dejar claro, ¿no es cierto?, que en la época de Darwin no se tenía muy claro que es una célula. Eso lo aclara muy bien Michael Behe en su mundialmente conocido libro La caja negra de Darwin, The Black Box of Darwin, en donde explica Behe que en realidad en la época de Darwin se pensaba que las células eran como una especie de pequeños grumos. Si alguien ha tomado alguna sopa de sémola, habrá visto unas pequeñas pelotitas, ¿no? Eso eran las células para la gente de esa época. Nadie sabía cómo estaban formadas, cómo estaban constituidas, qué procesos ocurrían dentro de ellas, si es que había alguna otra cosa más. Se pensaba que las células surgían de manera muy fácil. Era una creencia bastante generalizada, producto de, todavía no se podía hablar de biología celular, menos de biología molecular. Hoy sabemos que la evolución, ¿no es cierto?, dentro de las teorías que se plantean hoy día, se juega no afuera de la célula, se juega dentro de la célula, como veremos así. Entonces, la selección natural es el aporte que Darwin hace a esta nueva propuesta. El tema es que evolución significa muchas cosas, y si uno hace la prueba, si que yo pasase un papel, que alguien me escribiera en un párrafo, ¿cuál es su visión de evolución? Yo seguro que tendría tantas definiciones como personas están presentes en este lugar ahora. Por evolución se explica cosas tan simples, ¿no es cierto?, como cambio de alguna cosa o situación en el tiempo, pero también por evolución se entiende el que se hayan originado las especies, el que se haya originado la vida y el que la vida se haya originado de sustancias inanimadas. Es decir, explica todo o no explica prácticamente nada. Tiene un rango de variación enorme y habría que decir que Darwin, por evolución, entiende precisamente el que la vida se origina de sustancias inanimadas. Esas sustancias inanimadas dan, ¿no es cierto?, origen a la primera célula, y de la primera célula todos los organismos y las especies que este planeta ha sostenido alguna vez, extintas y actuales. Pero además del concepto habría que preguntarse, ¿una o varias teorías? Aquí hay un problema que yo lo he detectado una y otra vez, no solamente en las personas que no están relacionadas con la ciencia biológica, sino, peor que eso, en el ambiente académico. Amigos, colegas académicos, en fin, de mi universidad, de otras universidades, en que a lo más
manejan una teoría distinta a la clásica de Darwin. Otros simplemente hablan de evolución, refiriéndose normalmente a la teoría darwiniana o implícitamente a referir a la teoría darwiniana sin más ni más, ya sea que estén hablando de cambios a nivel molecular o ya sea que estén hablando de los mecanismos de especiación, cómo se forma una especie. Resulta que al menos hay 6 teorías. Yo acá voy a hacer un punteo de las más conocidas. Ha habido otras propuestas, pero estas son las más conocidas. La primera, la que postula Darwin, en 1859, pero que también, ¿no es cierto?, tiene nuevos nombres, como el neodarwinismo o teoría de la nueva síntesis. Es la misma, solo que con el tiempo se han ido agregando nuevas áreas de la ciencia. Darwin postula su teoría, no existía la biología celular, no existía la biología molecular, y muchas otras ciencias que ahora se utilizan para darle un poco más de fundamento a la teoría evolutiva darwiniana. Por ello entonces que se llama neodarwinismo, nueva síntesis, pero básicamente es la propuesta darwiniana. Después surge la teoría de la endosimbiosis de Lynn Margulis. Fíjense ustedes que estamos hablando del año 1967. O sea, pasó mucho tiempo. Una teoría que no tiene contraparte por más de un siglo. Bueno, por más en realidad, ya lleva siglo y medio. Todavía no tiene una contraparte fuerte. La está teniendo, como veremos enseguida con la sexta teoría, ¿no? La está teniendo. Pero no puede romperse con esta nueva visión que están teniendo sobre todo biólogos moleculares y sobre todo bioquímicos, porque en realidad las nuevas propuestas curiosamente vienen de expertos no en poblaciones o en comunidades o en fin, visiones globales de la biología de la especie, sino en especialistas en biología molecular, es decir, metidos dentro de la célula. Y ellos dicen, como veremos luego, que la visión darwiniana no es sostenible. Explicado, porque en realidad tienen que luchar contra una estructura formada a lo largo de este siglo y medio que no es fácil de derrumbar. Pero se atreve Lynn Margulis, en una idea sugerida por un ruso, a postular. Una vez que la postuló, envió un paper a publicación, como veremos enseguida, se lo rechazaron, volvió a enviarlo, se lo volvieron a rechazar, en fin, muchísimas veces, lo veremos luego. No era fácil. Uno ve aquí que quien se opone a la teoría darwiniana la pasa mal. Pueden reprobar, cuidado, porque en clase alguno de ustedes se atreve a decir algo contra Darwin. Lo digo por experiencia propia. También como estudiante de pregrado, de posgrado, bueno, ya en posgrado uno puede discutir más y se valora o se aprecia, ¿no? En un doctorado prácticamente las clases las tiene que hacer uno. Pasan un montón de papers, te dice la clase siguiente lo está digerido. Ahí en la clase tiene que, en el fondo, ¿no es cierto?, prácticamente hacerla uno. Ahí uno puede discutir y pensar en contra, ¿no? Pero en pregrado uno tiene que hacer, digamos, peñas y asentimientos a la que se diga que adelante. Al contrario, puede hacer mal. El año pasado se realizó un seminario, se llamó Revolución Darwin, en Casa de Piedra, no sé si alguno de ustedes supo. Se invitó a lo más granado a nivel mundial, digamos, expertos en la teoría del mundo. Se juntaron allí de distintos países. Estaba Daniel Dennett, que es el número 1. Hoy día Daniel Dennett es un científico que prácticamente, podríamos decir, es el Darwin del siglo XXI. Él mismo se ha mimetizado
con Darwin. O sea, acá una barba frondosa, muy similar. Tiene una aura así también, más o menos similar a como era. Y él mismo lo dice, ¿no? Lo dice, ¿no? Y cuando se produjeron las conferencias, eran 3 días en Casa Piedra, yo me vine me fui, digamos, al Paraíso Santiago, estuve allí el primer día, y cuando hubo la oportunidad de hacer preguntas, hicimos las preguntas, pero oh, sorpresa, no se aceptan preguntas distintas, de teorías distintas, que se atrevan a desafiar el paradigma darwiniano. No se acepta. Al tacho de la basura. Claro, yo la primera vez dije, bueno, esto puede ser una casualidad, pero ya una segunda, una tercera, y algo raro. Y entonces me acordé de Lynn Margulis. Lynn Margulis dice una frase muy categórica respecto al darwinismo. Dice, será recordado el darwinismo como una secta religiosa menor del siglo XX. Fuerte, es potente, es muy fuerte. Cuando uno dice, muchas veces se encuentra con colegas y dice, mira, si la endosimbiosis es un complemento a la teoría darwiniana, pregúntenle a Lynn Margulis. Pregúntenle a Lynn Margulis si es un complemento. Lynn Margulis claramente dice, no, mi teoría no avanza a través del conflicto y la lucha por la existencia y la sobrevivencia del más apto, como señala, ¿no?, la teoría darwiniana. No, mi teoría avanza por cooperación y simbiosis. ¿Qué es lo que hemos visto, ¿no es cierto?, en la simbiosis? Ahora, obviamente tiene sus limitaciones, pero Lynn Margulis claramente lo señala. Y uno ahí ve que los postulados del darwinismo son mucho más fuertes desde el punto de vista filosófico que no desde el punto de vista científico y económico. Uno tiene que aceptar sí o sí la visión darwinista de origen de la una situación dogmática. Y a mí me tocó vivir en casa de ella. Me llamaba la atención por qué colegas connotados con los cuales uno se encuentra en congresos científicos, cuando uno va a presentar trabajo, no estaban en el congreso. Después me di cuenta. Para ir a escuchar dogmáticos que no te dan ninguna posibilidad de presentar una visión distinta. Mis preguntas apuntaron todas a que el darwinismo clásico estaba obsoleto porque solo explica la microevolución, la variedad entre las especies, pero no explica la macroevolución. Cómo se forman los anfibios, cómo se forman los peces, cómo se forman las aves, cómo nacen los crustáceos, de quién, de dónde. Yo hago zoología, ¿no? Hago zoología de invertebrados y zoología de vertebrados. Y los problemas que tengo para explicarle a mis pobres alumnos cuando salto de los gusanos anélidos a los moluscos. Un gusano que encontró una concha por ahí vacía y se la puso aquí arriba, ¿es un molusco? No hay intermedio, no hay gradualismo. El gradualismo que se señala como el modus operandi de que una especie da origen a otra, no se da. Pero uno se encuentra con estos grandes defensores, como Daniel Dennett, que es el número 1. ¿Tienes opción? No tienes opción. Bueno. Después apareció un japonés, Motobo Kimura, que dice, la selección natural no tiene nada que hacer en la evolución de la especie. Tiene una función mucho menor. Lo que realmente importa es el neutralismo, que las mutaciones tienen una especie de tasa, ¿no?, cantidad de mutaciones en cierta unidad de tiempo, cada miles de años una mutación. Pero independiente de lo que pase en el medio, simplemente cambia. Por lo tanto, Motobo Kimura plantea, tiene muchos seguidores, muchísimos seguidores, pero por supuesto los darwinistas los ven como bichos raros. Estos son normalmente genetistas, biólogos moleculares, que han visto que es imposible por mutación y selección natural formar nuevos patrones. Si el tema es ese, no es la variación menor encontrada entre las especies, no. Como cuando uno tiene un automóvil
y le corta el techo y lo transforma en descapotable. Es una variación menor, microevolución. O le cortas la parte de atrás con la maleta y haces una camioneta. Es el mismo auto, pero con modificaciones menores. La equivalencia, ¿no es cierto?, entre un gran danés y un chihuahua. Es el mismo perro, la misma especie, está dentro de la variación genética. Y el tema es cómo transformamos desde un perro a un rinoceronte. ¿Cómo transformamos una jirafa en un elefante? Son planes morfológicos distintos. ¿Cómo transformamos un automóvil en un helicóptero? No en un descapotable. Es un plan morfológico global que tiene la especie. ¿Cómo transformamos eso? Los biólogos moleculares, los genetistas se han dado cuenta que por mutaciones hacen eso. Ellos entonces, yo postulando otras teorías. Teoría saltacionista del equilibrio puntual. Esta postula de Chicago en Stephen Guy Gould es uno de los grandes seguidores de Darwin, pero se dio cuenta Gould que el gradualismo no se da. Si tú tienes una especie A, la tienes que transformar en una B. No es que se acueste siendo A y se levante siendo B. Por la propuesta darwiniana es que pasan cientos de mil, millones, en que pequeños cambios se van acumulando, van a ir formando especies intermedias entre que es medio control remoto y medio puntero láser, en que es un cuarto, en que es un tercio. Por lo tanto, si tú tienes esta especie A y la B, vas a tener en el medio muchísimas otras que fueron las que gradualmente dieron la segunda. Pues bien, si tú tienes 1,5 millones de especies, que es lo que diría más o menos hay, ¿cuántas debieras tener en el registro fósil? Considerando todas las que se han extinguido también. ¿El mismo 1,5 millones? No. Porque entre una para dar a otra, tienes muchísimas en el medio, de acuerdo al plan teórico. Esas donde tienen que estar en el registro fósil. Y resulta que Darwin en su época se dio cuenta que no habían especies intermedias. Tú te encontrabas con la especie terminada, acabada, definida. No tenías medio especie, un cuarto especie, un tercio especie. No lo tenías. Darwin dijo, bueno, hemos estudiado poco, a pesar de que pensaban, ¿no es cierto?, los viajes del Beagle fueron por todo el mundo. Darwin viajaba con un gran equipo de gente, hicieron estudios geológicos. De hecho, los geólogos de la época, hay trabajos de la época, es interesante leer. Este es un tema que a mí me gusta mucho, por lo tanto, he leído mucho y algo escrito al respecto también. Y hay geólogos de la época que dicen, esta teoría nos sustenta lo que yo, todo lo que tengo recolectado de los distintos estratos, porque uno, ¿no es cierto?, supongamos que hacemos un corte ahí en la Tierra y tenemos varios metros de profundidad, y entonces las que están más superficiales serían las especies más recientes y las que están más profundas serían las especies más antiguas. El tipo dice, nosotros no vemos especies intermedias. Esto está mal en la teoría. Yo llevo 50 años recolectando. No nada. Ya en esa época. Bueno, Darwin dijo, con el tiempo. Hoy día, 2010, siglo XXI, no hay fósiles intermedios. Se han propuesto, pero lo han resultado absolutamente estériles las propuestas. El más famoso del Archaeopteryx, ¿no es cierto? Ese que se dice que es entre reptil y ave. Hace algunos años se juntaron especialistas en Alemania para definir, porque muchos decían no es verdad el Archaeopteryx, es un ave. Otros decían no, es intermedio, hay reptil. Se juntaron mayoritariamente. El acuerdo fue mayoritariamente que el Archaeopteryx es un ave. Solo un grupito chico, seguramente deben ser parientes de Daniel Dennett,
se aferraron a que es un Internet. Y es prácticamente el único que hay. Todas las distintas, ¿no es cierto?, lineamientos de planes morfológicos. Entonces, como dijo que las especies no cambian, veremos seguir. Permanecen millones de años sin cambio, pero de pronto cambian. Y entonces tenemos un espacio de tiempo, no lo dice, un espacio de tiempo en que después de haber estado 200 millones, 300 millones sin cambiar, breve espacio, cambia y tenemos una nueva especie. Ahora, el tema es cómo. Si la teoría de Darwin es atractiva, pequeños cambios acumulados en el tiempo. Solo que toda la evidencia científica de distintos ámbitos la declara obsoleta. Pero Gore y Ehrlich se dan cuenta que necesariamente deben buscar otro mecanismo porque el gradualismo no resuelve. La teoría semi-meiótica de Davidson también entendió que una vez que el organismo está formado, ya no tiene cómo cambiar porque los límites genéticos son muy estrechos. Entonces dice, el cambio tiene que ocurrir antes de la fecundación, antes de que el espermatozoide fecunde al óvulo. Por lo tanto, tiene que haber aquí, dice él, un cambio importante en el plan genético antes de la meiosis, premeiótica, a nivel gamético. Bueno, es una forma de buscar alternativas. No lo han seguido hasta ahora. No lo han seguido. Ha publicado algunas papers, aquí se los presento. No lo han seguido. Pero, ¿qué nos está diciendo Davidson? Que el mecanismo actual que explica esto no funciona. No funciona. La última es la teoría Evo-Devo, ¿no es cierto? Biología evolutiva del desarrollo, abreviado, postulada por biólogos moleculares y bioquímicos. Vamos a dar un vistazo en general. Entonces, dentro de la asignatura que me corresponde impartir, yo hago filosofía de la ciencia, en pregrado, y solo preguntarle a mis alumnos allí que ayuda a tener más claridad sobre un problema. Cuando más teorías tenemos sobre ese problema, o más bien lo dificulta. ¿Ayuda o dificulta? Más teorías. Indudablemente que mientras más teorías, más confusión significa que hay detrás de este tema. Y por tanto, las distintas visiones que rápidamente hemos mirado nos indican que el asunto no está claro. Supuesto de la teoría evolutiva, las células son estructuras simples. Estos pequeños grumos de la sopa de centro. Cositas muy sencillas que surgen muy fácilmente. Las especies se formaron gradualmente. Pequeños cambios. Y por lo tanto las más simples las debemos tener al inicio y las más complejas al final. Las especies que lentamente van dando origen a otras, necesariamente tienen que dejar ese intermedio, el intermedio entre el mouse inalámbrico y el láser. Debe haber especies intermedias que quieran ir a aquel propósito. Muchísimo. ¿Cómo la selección natural va a actuar? La selección natural, en un momento con un cambio, ¿no es cierto?, climático o lo que fuese, puede eliminar a todas y que son pocos representantes. Tienen que haber bastantes representantes. Algunos pasen la prueba y otros no la pasan. Los caracteres homólogos entre grupos dan un origen común. Rápidamente decir que un carácter homólogo es, por ejemplo, el que compara, es decir, el ala, ¿no es cierto?, la extremidad anterior de un ave y el brazo de un mamífero. Caracteres homólogos, ¿no? Uno lo ve estructuralmente, es homólogo. Pero ¿qué han dicho los biólogos del desarrollo embrionario, los que se encargan de estudiar, ¿no es cierto?, cómo el cigoto va transformándose
lentamente en un organismo a través de la migración de sus células y formando los distintos tejidos. Cuando analizan ese esquema, se dan cuenta que los caracteres denominados homólogos tienen patrones de desarrollo embrionario completamente distintos. Los genes que están detrás son radicalmente distintos. ¿Cómo puede ser que tienen un ancestro en común? Porque caracteres homólogos significa que tienen un ancestro en común, ¿no? Por lo tanto, no tiene sustento desde el punto de vista científico, sino más bien lo que llaman los biólogos evolutivos convergencia. Simplemente uno se desarrolló por un lado y otro se desarrolló por otro, pero no tienen un ancestro en común. Toda la vida en la Tierra se integra en un solo árbol. Surge la primera célula, de ahí van saliendo las familias, la primera célula da una especie, esa especie a otra, hasta tener el árbol del 1,5 millones más todas las otras distintas en una sola estructura. Eso se denomina en sistemática filogenética monofilia. Monofilia. Aquí la filia o filo no es el concepto que normalmente se usa, digamos, en el ámbito de ustedes, que es cortar o, en fin, ¿no? Dejar de lado un poco violentamente, filo. No, aquí filo o filia implica una línea de desarrollo, una especie de rama, ¿no?, que va ascendiendo y se va diversificando. La formación de las distintas especies de esponjas de vertebrados se produjo en varios cientos de millones de años. El ser humano desciende evolutivamente de los simios. Hay varios postulados más, pero estos son básicamente los de la teoría gradualista. Ahí está el árbol evolutivo. Las esponjas serían los primeros organismos. Dicen todos los libros de zoología que las esponjas son organismos muy simples, que solamente son agregados celulares, que no tienen tejido. Recordarán ustedes, ¿no es cierto?, su clase de histología, que para ser tejido debe tener, ¿no es cierto?, varias estructuras, uniones intercelulares, una lámina basal que una las células, etcétera, ¿no? Pero resulta ser que yo por primera vez este año pude enseñar en mi clase de zoología invertebrada que las esponjas sí tienen tejido. Apareció un paper de última generación en donde en cortes histológicos más finos y en una metodología más elaborada de estudio determinan tejidos complejos en las esponjas y determinan tejidos complejos en las larvas que dan origen a las esponjas. Y se nos fue al tacho el que aparecía como más simple de todos los organismos, que eran solo unos agregados celulares. Son agregados celulares las esponjas. Son organismos altamente complejos. Pero bueno, después de eso, dice la teoría gradualista que vendrían medusas, ¿no es cierto?, las aguas vivas, conocidas vulgarmente, que tienen tejido, a diferencia de estos que no tienen. Ya sabemos que eso ya no es posible argumentar. Después habrían aparecido algunos gusanos, más gusanos, teóricamente más complejos, moluscos, gusanos con un nivel de complejidad equivalente a los moluscos, artrópodos y finalmente cordados, invertebrados y cordados vertebrados. ¿Cómo surge esto? ¿En qué tiempo? Cientos de millones de años. ¿De qué manera? Mutación y selección natural. Son los dos pilares, ¿no?, del gradualismo darwiniano. Un solo árbol, por tanto, con una monofilia, una línea de desarrollo en el tiempo. ¿Qué evidencias reales existen? El registro fósil muestra un modelo distinto. Es inverso. En ecología a lo mejor han visto los modelos bottom-up y top-down, ¿no es cierto? El modelo bottom-up del fondo hacia arriba es lo que postula Darwin. Una célula sencillita que va originando organismos más complejos hacia arriba. ¿Qué es el registro fósil? Es al revés. Aparecen los patrones complejos al tiro y de allí van diversificándose hacia otros organismos. Lobo, perro común, coyote, dingo, etc.
El registro fósil, por tanto, nos muestra el filum, no una planificación sencilla, sino el filum ya, ¿no es cierto?, con la estructura del plan corporal complejo, y después una diversificación, una variación dentro de ese filum. Eso es lo que presenta el registro fósil, en todos los grupos, pero además presenta grupos separados, varios árboles, independientes entre sí. Es un problema. Es un problema. Pero además, todos los planes morfológicos, prácticamente, 95, 98% de los planes morfológicos, de acuerdo a los estudios estratigráficos, aparecen en un solo periodo de la historia geológica. En un solo periodo. Denominado el cambio, hace unos 570 millones de años. Ya veremos enseguida que el tema de los millones de años también es una situación que está siendo cuestionada desde la ciencia. Yo aquí solo voy a presentar evidencias desde la ciencia, con paper, con fundamentos científicos, no necesariamente, ¿no es cierto?, desde fuera de ella. Por tanto, el gradualismo queda fuertemente dañado aquí. Todas las especies aparecen en el cambio. Bueno, millones de años es un tema que está generando una revolución brutal. Brutal. Porque de no ser así, estaría dañando el edificio construido hasta ahora en varias ciencias, en biología, en la ciencia, ¿no es cierto?, de los estudios arqueológicos, en fin, en la geología. Se encontró tejido blando en la médula ósea de dinosaurios. ¿Cuándo desaparecieron los dinosaurios? ¿Se acuerdan de la película Jurassic Park? ¿Cuándo? 65 millones de años atrás. 65 millones de años. ¿Cómo puede haber tejido blando, capilares sanguíneos, glóbulos rojos que no estén, o desechos por la acción bacteriana de composición, o petrificados producto de la deposición, ¿no es cierto?, en su tejido de sales y de carbonatos en el tiempo? Esto indica que habrían solo pasado miles de años, de acuerdo a los estudios científicos, y no millones. Ahora, si uno encuentra un hueso de dinosaurio, dice, bueno, esto capaz que sea hueso de dinosaurio. Tal vez es de un animal que vivió hace algunos miles de años. Pero ¿qué hicieron los especialistas que se les movió la tierra, que les provocó un terremoto mayor al que tuvimos nosotros en febrero? Fueron a los museos, se consiguieron huesos de dinosaurios, hicieron muchísimos estudios y vez tras vez encontraron que había soft tissue en los huesos de dinosaurios. Entonces algo anda mal aquí. Los métodos de datación están siendo cuestionados. Los métodos de datación radiométrica. ¿Cuáles son? No tenemos tiempo para ver esto, pero ¿cuál es uno de los grandes problemas de los métodos de datación? Que tienen muchísimos supuestos, como la mayoría de la ciencia. Que la vida media de un elemento, la vida media de algunos elementos que se utilizan, está en función de variables ambientales. Cierta cantidad de gases, temperatura, etcétera, etcétera, que se tendrían que haber dado para que esa vida media llegase a tener el tiempo que corresponde. Pero si esos supuestos no se dieron así. Nadie hasta ahora ha podido conseguir una máquina del tiempo y viajar hacia atrás para ver cómo es el tema. Por lo tanto, todo está estructurado en base a supuestos. ¿Cuál es el mayor problema? Cuando nos creemos los supuestos. Cuando ya nos olvidamos que el castillo lo construimos en el aire y seguimos agregando pisos hacia arriba. Pero si los métodos de datación, sus supuestos están equivocados, todo lo demás está mal. ¿De cuándo es este paper? Hace pocos meses atrás.
hace pocos meses, no tenemos ni un año. Está calientito todavía. Por tanto, no es información antigua, es información nueva. Algunos investigadores se atrevieron a desafiar el paradigma darwiniano. Paradigma es una estructura, ¿no es cierto?, de una teoría que se fija en el ambiente científico y en la comunidad y que ya prácticamente es aceptada por todos y por lo tanto nadie puede romper ese paradigma. En fin, habría que hacer un análisis mayor sobre esto, pero hay etapas de la ciencia, de acuerdo a Thomas Kuhn, uno de los grandes filósofos de la ciencia, que señala que la ciencia pasa por periodos normales y por periodos de revolución. El paradigma está dentro de un periodo normal de la ciencia y ocurre una revolución cuando tenemos que romper el paradigma. En este instante el tema del tiempo está provocando, al parecer, esta ruptura. También el de la teoría darwiniana. Non-Darwinian Evolution. ¿Cuándo ya se planteó esto? El 69. Science, una de las más prestigiosas revistas científicas, se atrevieron ya a desafiar el paradigma darwiniano. Continúa hasta el presente. Uno de los últimos papers, ¿no es cierto?, de estos dos autores que son bastante críticos a Darwin, Edelman y Denton, señalan justamente la problemática del gradualismo darwiniano y del tema de la autoorganización, que este es un tema para otra charla absolutamente única y dedicada exclusivamente a este tema, o sea, cómo se autoorganiza una célula. Absolutamente imposible de responder por la propuesta darwiniana. Bueno, la selección natural ocurre, por cierto que sí, indudable que ocurre. Gusanitos verdes camuflados con la hoja, el pajarito no lo ve, pero hay el gusanito que sacó un color distinto al verde, pasó a ser el almuerzo del pajarito. Claro, ahí está la selección natural operando. Y esto habla de variaciones genéticas, obviamente están, y son heredadas, ¿no es cierto?, algunas de ellas. Pero ¿cuál es el punto? ¿Cómo originamos un nuevo programa genético? Ese. Hay una pobre mosca que le han dado como hongo en fiesta, la Drosophila melanogaster. Ustedes seguramente habrán leído sobre ella, y en biología se la habrán pasado muchas veces, ¿no es cierto?, como un tema a tratar. Miles, decenas de miles de experimentos. ¿Qué es lo que más han conseguido? Cambiarle a la pobre mosca las antenas de su posición normal y sacar las patitas, ¿no es cierto?, de su cuerpo y ponérselas en lugar de antenas. Antenopedia. El tema es, ¿las patitas cumplen una función distinta o siguen siendo patitas? ¿Son una especie de antena parabólica ahora donde la mosca tiene una capacidad sensorial espectacular? No. Siguen siendo patas. Allí, en ese lugar donde lo pusieron. Entonces, ¿cuál es el problema? Que los genetistas se han dado cuenta, y los biólogos moleculares, que las mutaciones no explican los cambios morfológicos grandes, solamente variaciones menores. Variaciones menores. Lo que una mutación no puede hacer es cambiar todas las instrucciones de un solo paso. Cambiar las patas de antenas parabólicas. ¿Dónde ha estado el error? Interpretar la adaptación, la variabilidad normal genética de la especie como macroevolución. Como macroevolución. La adaptación genera microevolución. Normalmente, mis colegas lo hacen muchas veces en clase, lo hemos escuchado cuando tenemos en común un cierto seminario sobre fisiología, hoy asistimos varios profesores a examinar a la persona que está dando el seminario. Muchos colegas y por adaptación, pero la adaptación hasta ahora, desde el punto de vista de la biología molecular, solo explica cambios menores, microevolución, razas si ustedes quieren. Si uno cruza un gran danés con un chihuahua, es difícil, pero si hacemos una selección artificial, podemos hacerlo. Vamos a tener una mezcla. Vamos a tener una mezcla. Pero la especie va a seguir.
Este es otro problema serio, el concepto de especie. ¿Qué es especie? Hay muchas definiciones, problema serio. Concepto morfológico de especie, las formas, aquí tendríamos muchas especies, pero las formas no dan el significado correcto de especie. La biología tampoco, pero se acerca un poco más. El concepto biológico de especie es aquel que señala que cuando dos organismos, ¿no es cierto?, se reproducen y dejan descendencia, y la descendencia es fértil, estamos en presencia de la misma especie. Porque hay algunos que son semejantes, se reproducen, ¿no es cierto?, el caso del asno y el caballo, y tienen descendencia, pero la descendencia no es viable, es la mula, y ahí termina. O sea, ahí tendríamos que decir que asno y caballo son especies distintas. El concepto de especie es complejo, está el concepto evolutivo también. El problema es cómo formamos nuevos planes corporales, cómo de un perro formamos un gato, que tiene un plan corporal completamente distinto. Y allí la adaptación no nos sirve, desde el punto de vista de la genética y de la biología molecular. Necesitamos un cambio mayor. Ya Pierre Grasset, que ha sido uno de los grandes zoólogos a nivel mundial francés, hablaba, ¿no es cierto?, que era imposible por mutación explicar estos grandes cambios morfológicos. Aunque no sabía Grasset todavía el tema de los famosos genes Hox, que hoy día sí sabemos. Los genes Hox son de una aparición reciente, no reciente en la genética, digamos, de los organismos, sino que en el conocimiento de los seres humanos. Science, 2006, cuando parte esta última teoría, 2000-2001, ya se empieza a hacer fuerte este paper de 2006, definitivamente deja el gradualismo darwiniano de lado. El desarrollo del plan corporal animal es controlado por grandes networks de genes reguladores. Los networks son tramas, ¿no es cierto?, grandes redes, no por un gen, una mutación, no. El plan corporal de un ave, las alas, las plumas, los huesos neumáticos, los sacos aéreos, etc. Todo lo que tiene un ave que la hace, ¿no es cierto?, digamos, factible de volar. Ese es el plan corporal. ¿Cómo lo cambiamos? De un ave a un mamífero, a un reptil. Necesitamos un plan corporal mayor. Pero dice, la teoría evolutiva clásica basada sobre la selección de pequeños cambios incrementales normalmente ha utilizado explicaciones de adaptación extrapolando la adaptación hacia macroevolución. Dice, pero la teoría macroevolutiva ha invocado este nivel de selección entre especies, pero ninguna clase de explicación ha proporcionado la evidencia de evolución en términos de cambios mecánicos en el programa regulador genético, donde tiene que definitivamente estar, donde este debe ya ser. Esto lo deja absolutamente claro. Bueno, ya vimos, ¿no es cierto?, que la diversificación de especies, aquí tenemos un problema con las especies. El lobo, ustedes ponen un libro de zoología y dice Canis, el nombre científico, Canis lupus. Perro común, Canis familiaris, otra especie. En fin, vamos, el coyote, el dingo, pero ¿son especies? Resulta ser que familias que han vivido, ¿no es cierto?, cerca de la montaña donde hay lobo, algún perrito o perrito se ha enamorado de un lobo y han tenido descendencia. Y la descendencia ha sido fértil. Desde el punto de vista del concepto biológico es la misma especie. Lo propio ocurrió con los canes salvajes que están en Australia. Ha ido creciendo, ¿no? Allí, ese país se ha ido acercando a los lugares selváticos. Y por lo tanto los dingos también han tenido oportunidad de cruzarse con perros de Australia. Y han tenido descendencia y la descendencia ha sido viable. Por tanto, tampoco hay otra especie allí. Y donde un libro de zoología cualquiera tiene 5 o 6 especies, puede ser una. Ha pasado lo mismo con los coyotes. Entonces, tal vez son subespecies o razas, no especies. Es un problema serio el tema del concepto de especies, que también ha mareado mucho a los biólogos. Eso es microevolución. Adaptación.
La explosión del Cámbrico, le decía yo que todos los organismos aparecen en el registro fósil en una sola época que surgieron. No se observa el gradualismo. Vez tras vez, paper tras paper, hacen esta declaración. La explosión biológica del cambio, en un solo periodo. Ahora podríamos decir, a lo mejor no son 570 millones de años, y definitivamente toda la investigación que está surgiendo desde los huesos, desde la sustancia blanda de los huesos dinosaurios, y terminan indicando que esa escala hay que reducirla a miles, entonces ya no sería el Cámbrico 570 millones de años atrás. Habría que hacer una extrapolación, ¿no es cierto? Y entonces ahí calcularlo en algunos miles o decenas de miles. Se ha reconocido un solo periodo de tiempo en que surgió el árbol completo de todos los animales. Los eventuales animales anteriores son desconocidos. Gondwana Research, 2008, nacimiento del árbol de los animales. Los organismos metazoos habían surgido, por tanto, desde esponjas a vertebrados, en el mismo periodo. Otro paper, 2009, la explosión del Cámbrico o la emergencia de los ecosistemas modernos. Aquí hay otro problema. Sin ecosistema o sin hábitat no es posible la vida. Por eso las toneladas de roca que se han traído, ¿no es cierto?, de cuerpos extraterrestres no han encontrado ni una miserable bacteria. Con el respeto de las bacterias, la verdad es que no son miserables, ¿no? Hay algunas tremendamente complejas, útiles, otras no tanto. Pero complejísimas. Ni una. Se requiere hábitat. ¿Por qué está desapareciendo la especie hoy día más que nunca en el planeta? Dicen los especialistas que asistimos a la peor extensión de especies de toda la historia del planeta. Porque nosotros como seres humanos estamos destruyendo sus hábitats. Si no hay hábitat, no hay especie. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Qué hacemos primero? ¿Qué surgió primero? ¿Qué investigamos primero? ¿O tienen que surgir los dos mismos? Recuerden ustedes la hipótesis de Gaia, de James Lovelock, un tipo que lo trataron de loco, ¿no?, de creacionista. Decían que la Tierra era un organismo vivo. ¿Qué se le ocurre? Finalmente lo terminaron aceptando. Lynn Margulis y otros científicos dijeron: esto es cierto. La Tierra compara nuestro planeta con el resto. Nuestro planeta es un organismo vivo. La atmósfera, con los océanos, con los ciclos hidrológicos y los ciclos geológicos, los ciclos biogeoquímicos, con los elementos esenciales de la vida, el nitrógeno, el carbono, el oxígeno. Y ahora le cambiaron nombre. No le pusieron Gaia, porque entonces se parecía mucho a una cosa media creacionista. Le pusieron un nombre que no recuerdo bien, algo así como Teoría de las Ciencias de la Tierra. Una cosa que no se parezca mucho a Gaia. ¿No? Gaia es concepto que significa un poco la madre tierra. Concepto enraizado en muchas culturas, ¿no? La Pachamama, por ejemplo, las culturas antiguas del norte. Por tanto, además, está el tema del surgimiento de los ecosistemas. Y este paper, con otros papers, señalan que el hábitat de los ecosistemas son para los organismos vivos, como los organismos vivos son para el hábitat de los ecosistemas. Es decir, hay una aparición en la escena de la Tierra como en paralelo. La explosión del Cámbrico, la explosión biológica del Cámbrico, el nacimiento de la especie, o la emergencia de los ecosistemas. El supuesto fundamental, por tanto, no se cumple. Bueno, ha habido científicos que meten las manitos, no tenemos tiempo de ver en detalle. Está Craig Venter, ¿no es cierto?, hoy día diciendo que está generando células artificiales, lo cual no es verdad, ¿no? Para generar células artificiales los científicos tienen que tener las manitos atrás, los doctores en biología molecular, ¿no? Y dejar la sustancia en el laboratorio porque la vida es un tesoro. Si un biólogo molecular mete las manitos, él hace la pieza de una enzima, ¿no? Catalizador biológico. Pero hasta ahora tampoco se ha generado vida. ¿Qué es lo que hicieron? Una célula absolutamente viva, con todos sus componentes complejísimos como célula, con sus organoides, con sus estructuras internas, ¿no es cierto?, que permiten el metabolismo, etcétera, etcétera, intacta, le sacaron solo su ADN, sacaron la célula, sintetizaron un ADN equivalente a una célula muy sencilla, muy simple, un
ADN de muy, ¿no es cierto?, pocos nucleótidos. Sintetizaron eso y lo pusieron en la célula. Y claro, la célula se la arregló para funcionar con ese ADN que le inyectaron, pero podemos decir que se ha generado vida artificial. No podemos decir que se ha generado vida artificial. Tome sustancias inertes y genere vida artificial. Si quiere, meta las manitos incluso. Genere vida artificial. No haga, ¿no es cierto?, copias como estamos acostumbrados a ver en ciencia. El tema, ¿no es cierto?, de la clonación, meras copias. Sacas material biológico de aquí, metes acá, pero siempre trabajando con material biológico. Entonces, el tema es cómo de sustancias inertes generamos vida, sin ¿no es cierto?, utilizar los instrumentos. Bueno, aquí también hicieron un arreglo para señalar que los embriones eran todos muy parecidos y por lo tanto tenían un origen en común. Pero una bióloga evolutiva, Elizabeth Pendici, dice, los embriones de Haeckel. Haeckel era un discípulo que amaba a Darwin, ¿no?, y profundamente, por lo tanto haría lo que fuese por comprobar su teoría. Y él arregló los embriones. A algunos le costó un pedacito, otro le dio otro pedacito, de manera que se desaparecieran muchos entre ellos. Y bueno, Elizabeth Pendici descubre, ¿no es cierto?, fraude redescubierto. Ahora, vayan ustedes a algún libro, tanto, digamos, de aquellos que se utilizan en la universidad como de los colegios. Si es que se ha sacado este esquema de los embriones de Haeckel, permanece. Seguro que ustedes lo han visto alguna vez en los libros. Está allí. ¿Por qué? Si Elizabeth Pendici ya descubrió que era un arreglo. Porque el tema es filosófico más que científico. El tema es el mantener la teoría darwiniana como el lugar del gradualismo. Acomodé lugar. Ahí está Margulis y su teoría de la endosimbiosis. La publicó en el Journal of Theoretical Biology después que se lo rechazaron 15 veces por fiada. Margulis. Fiada. 15 veces se lo rechazaron. Claro, estaba chocando con la poderosa pared del darwinismo clásico, tradicional. Bueno, no sigue el evolucionismo darwiniano, su teoría endosimbiótica está en el origen de mitocondria, ustedes ya conocen eso. En vez de una visión darwiniana, mediante la competencia del conflicto, propone el avance evolutivo por cooperación y simbiosis. Es decir, ¿cómo se puede decir que esto es un adendum a la proposición darwiniana? Es radicalmente distinta. Ella lo dice así. Y acá no puse yo la frase donde ella señala, ¿no es cierto?, que se le ha recordado una secta religiosa menor. Bueno, esto es lo que propone ella en la teoría, están todos los libros, nos vamos a detener en eso. La tercera teoría, la segunda la de Margulis, la tercera de Motobu Kimura, habla entonces de la selección neutra sobre las variaciones genéticas y por lo tanto no sería la selección natural el agente principal del proceso evolutivo. Cuarta teoría, Ehrlich y Gould, equilibrio puntuado, una alternativa al dualismo filético. ¿Por qué surge esto? Porque el problema, ¿no es cierto?, de dificultad recurrente en el registro fósil. Esto es por decirlo suave, porque obviamente no se quiere echar a la comunidad científica encima, ¿no es cierto?, Ehrlich y Gould. ¿Qué tendría que haber puesto en su paper? La ausencia de fósiles intermedios en el registro fósil, de especies intermedias, la no presencia. Lo dice la dificultad que hasta ahora es una buena política, ¿no? La política es importante, la diplomacia, ¿no? Si no, tampoco la aceptan en el paper, es serio, tampoco se lo habrían publicado. Si la dificultad recurrente de no encontrar especies intermedias en el registro fósil, la ausencia del registro fósil, en el fondo, ¿no es cierto?, que no nos habla de dualismo. ¿Qué es lo que dice el equilibrio puntuado? Bueno, que una noche unos caballos en determinado lugar de la Tierra se acostaron siendo caballos, se levantaron siendo rinocerontes. Claro, eso es una exageración.
Pero en el fondo es eso. En el fondo, las especies aparecen repentinamente y luego persisten decenas, centenas de millones de años, de acuerdo a la escala que hasta ahora tenemos. Yo ya estoy dudando con la escala de millones de años por los trabajos hechos en los fósiles de dinosaurios. ¿Cuánto tiempo? ¿Un día, una semana, un mes, un año, 5 años, 10? Lo que no varió en 200 millones de años va a ser una transformación de un plan morfológico, no pequeños cambios. Los pequeños cambios vienen evolución. No, hablamos del plan, ¿no es cierto?, que maneja el programa corporal completo de una especie. Ese es el problema. Algunos ejemplos rápidos. Éxtasis, un insecto de 300 millones de años, con las mismas características del insecto. Está lleno. Los fósiles de todos los grupos animales están llenos de ejemplos de no cambio. Una mariposa de 125 millones de años, no la encuentro para nada distinta a las que nos van a golpear las ventanas, ¿no es cierto?, en nuestra casa. Un cocodrilo fósil y uno actual, sin diferencia. Tiburón actual y uno fósil. Pez pulmonado, lo mismo. Fíjense ustedes, 280, 208, 260 millones de años. El celacanto. Este celacanto tiene una historia muy especial. Yo, dentro de la investigación científica que hago, justamente trabajo con peces, peces demersales. Se escribieron muchos libros. El celacanto es el ancestro de los anfibios, tiene aletas bilobuladas, tiene un esbozo de pulmón, por lo tanto, respira, y es el ancestro que desapareció hace, todos los años que están. Resulta ser que hace algunos 30, 35 años atrás, unos pescadores del Atlántico Sur, frente a Sudáfrica, calaron las redes un poco más abajo de lo acostumbrado. Y oh sorpresa, aparecieron unos peces raros que nunca los habían visto. Los llevan a los especialistas y aparece el celacanto vivito y coleando. No estaba muerto, ni andaba de parranda tampoco. Se nos vinieron abajo todos los libros, las hipótesis. No. Siguen allí, vigentes. Entonces, esto es una cosa que cuesta mucho, cuesta muchísimo. En realidad sí que se vinieron abajo, pero no se sacan de los libros. Se siguen poniendo como las evidencias concretas. Ese celacanto está vivo. ¿Qué ancestro? ¿Y qué ancestro? El nautílogo de 800. Bueno, esta frase a mí me da, no sé si risa o en fin, de todo. Fósiles vivientes. Está lleno. O sea, no es que sea 1, 2, 3, lo que más hay. Esto es un asunto absolutamente espectacular. Saquen ustedes mismos sus conclusiones. Fósiles de medusa descubiertas en India, publicadas por la National Geographic. Las medusas, si ustedes se han topado alguna vez en la playa, conocida como aguas vivas, como unas cosas gelatinas, ¿no es cierto?, transparentes, que hay que tener cuidado con los tentáculos porque tienen una estructura denominada nematocistos con toxinas que a alguna persona le pueden provocar daño. No son mortales. En Chile, en Australia, sí, 2 minutos una persona se muere si una de estas aguas vivas, ¿no es cierto?, le roza con su tentáculo. Pero las nuestras, afortunadamente, no. Su cuerpo está constituido por un 97-98% de agua, tal vez más. Agua. Expliquen ustedes, ahí está el registro fósil, ahí está la medusa actual, igual. Explíquenme, ¿cómo llegaron a ser fósiles? Si los fósiles solo pueden llegar a serlo en tanto tengan estructuras duras que puedan ser fosilizadas, ya sea esqueleto óseo o exoesqueleto, como lo tienen, por ejemplo, los artrópodos, ¿no es cierto?, como los crustáceos, los arácnidos, con un exoesqueleto fuerte de carbonato de calcio, quitina. Tarea para la casa. ¿Cómo llegan a fosilizar animales? La fosilización es un proceso, dice la teoría
larguísimo. Esto nos habla de que la fosilización tendría que haber ocurrido un proceso cortísimo. Definitivamente son evidencias científicas que nos dicen: ustedes no conocen bien todos los procesos que están detrás de todo esto. Están utilizando hipótesis y teorías cuyos supuestos están errados. Mayor evidencia que esto ya no se requiere. La teoría semimeiótica no nos vamos a detener, ya no tenemos tiempo. El pobre Ley se mete todo lo que ha publicado, un tipo productivo, porque ve que por el lado darwiniano no se da. Entonces veamos si antes de. Bueno, la teoría de Bodeo, la sexta teoría, habla de que hay un control máster, los genes Hox, que son los que regulan la expresión de los otros genes. Recuerden ustedes que no todos los genes codifican proteínas, ¿no es cierto? Estos genes Hox regulan y controlan. Fíjense, antes se creía, hasta hace pocos años atrás, que un gen era responsable de un carácter, ¿no? Un gen, un carácter. Hoy día se sabe que no es así. Es complejísimo. Algunos genes son regulados por un control máster. A su vez, este gen que está ¿no es cierto?, regulado por este máster es controlado por otros, etcétera, y hay una interacción entre ellos, además del gen máster que está controlando, y por tanto esto ha hecho muy difícil también el tema de la ingeniería genética y el tema de la regulación de las células madre. ¿Cómo dirigir una célula madre y todo su ciclo genético para producir un órgano que yo quisiera, o el organismo que yo quisiera? Está la potencialidad de la célula madre, pero ¿cómo arreglar esto? Bueno, ese es otro problema. Pero el network regulatorio genético y la evolución del plan corporal animal, si ahí está el tema, no las pequeñas variaciones, no, el plan completo. Como un auto es un auto, como un helicóptero es un helicóptero, como un submarino es un submarino. No como de un auto hacemos un descapotable o hacemos una camioneta. Está dentro de las variaciones mínimas. No, hagamos un submarino con un auto. Y ahí la cuestión cambia. El plan morfológico global está regulado, dicen los biólogos moleculares, por un network. La macroevolución no puede explicarse por adaptación. Requiere ser explicada por cambios rápidos y grandes. Dos problemas: cambios rápidos, que es lo que el registro fósil nos enseña, y grandes, a nivel de grupo de genes que regulan el desarrollo. Bueno, ya se nos acaba el tiempo. ¿Cuán diferentes somos de los chimpancés? Hay trabajos serios y trabajos especulativos, como siempre en ciencia. El problema es que los trabajos especulativos y los papers especulativos que aparecen muchas veces, incluso en revistas serias como la Science, la Nature, otras no tan serias como la Scientific American, son tomados por los diarios, por los noticiarios, por la revista de divulgación general al público no especialista, y dadas por hecho. Este es un tema no menor, que va asentando información equivocada en el grueso de la población. Pero hay información seria. Por ejemplo, Agustín 2000, que reúne a una serie de especialistas a nivel mundial que llegan a esta conclusión: que la estructuración de los homínidos es más o menos así como está. Hay un gran grupo sin cambio durante muchísimo tiempo, casi desde su propio origen, y hay un grupo con enormes cambios, radicalmente distintos a todo el resto, y además con origen reciente. Científicos expertos en el tema. Un problema específico de la metodología, cómo agrupamos esto. Para agrupar esto, no tenemos tiempo, se utilizan caracteres que permiten estructurar el árbol, como uno con otro. Y estos caracteres, dicen ellos, que la polaridad del cambio de estos caracteres, para evaluar las relaciones entre los grupos, no está clara. No está clara. Y muchas veces se utilizan supuesto tras supuesto, y por tanto complica. Pero basta que aparezca un hueso. ¿Qué digo un hueso? Basta que aparezca un diente
y tenemos un nuevo ancestro del Homo sapiens, ¿no? Si la mole es muy grande, ustedes le pueden inventar el nombre. Homo molaris, no sé, es cuestión de que uno le invente el nombre. Esto pasa una y otra vez, sobre todo aquí, en el ámbito científico. Si yo les mostrase mis archivos en el computador donde voy guardando paper tras paper, semanalmente tengo que estar revisando, ¿no es cierto?, por el tema sobre todo de clase de posgrado, que requiere una actualización muy finita. Tengo, pero no sé si miles, pero centenares y centenares de papers que vez tras vez están sacando nuevos. Entonces, la ciencia especulativa en este caso no sirve. Se forman hipótesis a partir de pequeños fragmentos óseos y se estilan, ¿no es cierto?, el tiempo que se quiera, en fin, es muy tremendo. Ahora, dentro de los datos científicos respecto al cambio, muchos trabajos señalan que los Australopithecus definitivamente son simios, trabajos científicos, que no hay forma de relacionarlo con, por ejemplo, el Homo neanderthalis, que sí presenta características humanas. Veremos enseguida un poco al respecto. Ahí está un gráfico mostrando el tiempo en millones de años y versus en el eje Y la capacidad craneal. Es fácil ver, ¿no es cierto?, que la capacidad craneana de los Australopithecus no sobrepasa los 600-700 centímetros cúbicos de tamaño cerebral. Sin embargo, el tamaño cerebral del Homo sapiens, el Neanderthalis, está en alrededor de los 1500 centímetros cúbicos. Pero además, en muy escaso tiempo, de aparición muy reciente. Por tanto, este cambio no ha sido gradual. Bueno, hay muchos papers al respecto, yo ahí cito solamente dos, uno de Nature y otro de Science. Si alguien está interesado, yo les puedo llegar después de la distinta literatura que hemos estado revisando aquí, muchísimo más, solamente les presento solo algunas. El Neanderthalis se clasificó muchas veces como una especie antecesora distinta, pero los últimos trabajos realizados sobre este grupo señalan que fueron contemporáneos con el Homo. Fueron contemporáneos con el hombre primitivo. Es más, que se entrecruzaron sus poblaciones. Por lo tanto, la conclusión allí es que el Homo neanderthalis es una variedad dentro del hombre primitivo, ¿no? ¿Y cómo lo quieren hacer aparecer? Bueno, con una nariz prominente, con una frente un poco más amplia. Uno ve por la calle caminando a gente más rara que un neandertal. Con todo mi respeto, no quiero mencionar a nadie. Ustedes han visto, de seguro que han visto algún jugador de rugby, algún jugador de fútbol, a propósito ahora del campeonato, o en fin. Entonces, ¿qué estamos usando ahí? El concepto morfológico de especie. Por la forma distinta de una especie distinta. Entonces el gran danés, el chihuahua, el rottweiler, el qué sé yo, son todas especies distintas. ¿Se fijan? No sirve el concepto morfológico para definir una especie. No sirve. El concepto biológico algo ayuda, pero también tiene su complejidad. Supuesto de la teoría evolutiva, y aquí ya tenemos que ir cerrando porque se nos cumple el horario. No se cumple. Las células son estructuras altamente complejas. Aún las células procariontas no son grupitos de células. La biología molecular y la bioquímica ha dejado demostrado una y otra vez que la complejidad es abismal. Ningún aparato humano, computador, máquina fotográfica, que ustedes quieran, filmadora, se acerca siquiera al funcionamiento, no de una célula, de una molécula siquiera. Si sería re fácil, háganse el siguiente supuesto. Si fuera tan fácil el tema de las moléculas y las células, ¿verdad? ¿Por qué no fabrican una molécula de clorofila? Gigante, así como esta sala. No les digo una célula, una molécula de clorofila. Donde por una parte entre el sol, ustedes saben, ¿no es cierto?, qué es lo que hace la clorofila.
transforma la energía luminosa en energía química. En el fondo, fabrica alimentos. ¿Fabrica alimentos? Eso es una palabra clave hoy día. Una molécula de clorofila. Por una parte entra el sol, y por la otra salen salchichas, completas. Ustedes la programan. No una célula, una molécula, que es menor que una célula. Pero fíjense la complejidad de una molécula. Eso el tema no es menor. El tema no es menor. A Darwin lo tenemos que excomulgar, porque obviamente él no tenía idea de lo que pasaba dentro de la célula. Pero los biólogos moleculares que hoy día saben, cierran los ojos y dicen no. Tenemos que definitivamente aceptar el gradualismo evolutivo. Ese es otro. La explosión biológica del Cámbrico, bueno, ya lo vimos, ¿no? Que la complejidad viene dada ya desde el inicio, desde esponjas a vertebrados, desde el inicio, ausencia de formas intermedias, carácter homólogo, bueno, ya analizamos eso también. Esto entonces nos habla de que hay una formación de distintos árboles independientes entre sí, lo que no señala, por lo tanto, un ancestro común. La escala temporal, con los últimos trabajos científicos hechos sobre huesos de dinosaurios, nos habla de que la escala, habría problemas con la escala hasta ahora. Y la evidencia científica no sustenta la descendencia humana a partir de los simios. Habría una gran diferencia en muchísimos aspectos, en los aspectos que se quieran considerar, entre los denominados homínidos y el ser humano. Por lo tanto, si las premisas y supuestos fundamentales de la teoría de la orista darwiniana han sido probadas, y aquí yo les he mostrado muchísimos papers de distintas disciplinas, incluyendo, ¿no es cierto?, las últimas teorías, como falsas o como no válidas, ¿por qué razón se mantiene inamovible en una parte del ámbito científico moderno? ¿Paradigma? ¿Es un paradigma? ¿Es más que un paradigma? Parte de la respuesta proviene de la filosofía y de la ciencia. Fíjense lo que dice un colega también que hace zoología en una universidad inglesa, Richard Dawkins. La evolución darwiniana es un hecho. Es un hecho. Y uno de los más importantes que conoce. Negarlo sería un acto de barbarie digna de las épocas más oscuras. Tendré que sacar un pasaje para irme a la época barbarie, porque ya, o época bárbara, porque ya no puedo seguir viviendo en este siglo. Debo pensar como pensaban ellos. Connotados científicos evolucionistas como Lewis reconocen lo absurdo del principio filosófico. Ellos lo dicen. Lewis dice, es absurdo. Esta teoría que estamos siguiendo es absurda. Dice además, tomamos partido por la ciencia evolutiva, a pesar del absurdo patente de su evolución, a pesar de la tolerancia y la comunidad científica, frente a historias perfectas, entre comillas, sin confirmar, porque tenemos un compromiso primordial, un compromiso con el materialismo. Ahí tenemos el tema. Por tanto, el asunto se traslada a la filosofía, más que a la ciencia, porque científicamente las evidencias son muy poderosas en contra. Pero, dice Lewis, además este materialismo es absoluto, ya que no podemos permitir un pie divino en la puerta. En la puerta de entrada al edificio de la ciencia evolutiva. No podemos permitir un pie divino. Entonces el tema, definitivamente, con esto ya vamos terminando, es filosófico. El tema es filosófico, no científico. Este paper, septiembre del 2009, también fresquito. Grandes desafíos en la biología organismal. ¿Cuáles son los grandes desafíos? Entender el origen de las especies. Entender el origen de las especies. Son varios desafíos. Entender cómo
pero yo les estoy mostrando solo el último. Pero no quedamos en que Darwin hizo su libro 651 años atrás y realmente la ciencia, con su avance espectacular a nivel de biología molecular, de biología celular, de bioquímica, de acuerdo con lo que uno escucha en programas de televisión, que son buenos programas, pero que, tal como Dawkins dice, se da por hecho, por sentado, cuando uno escucha a un colega que por macroevolución se formó tal o cual especie, ¿qué quedamos? Estos papers de generación reciente, que no cumplen ni un año todavía, septiembre del 2009, nos dicen que dentro de los grandes desafíos está entender el origen de las especies. Yo, sinceramente, lamento que me hayan invitado, porque debo haberlo dejado más confundido que lo explicaron, pero también debo decirles, muy honestamente, que es la información que existe. Yo les he mostrado los papers aquí. No les he venido a contar una historia que yo creo. No. Aquí no se trata de creer contra el ámbito científico. Se trata de mostrar evidencias que avalen o que rechacen una propuesta teórica. Como funciona la ciencia. Así funciona. Por lo tanto, entender el origen de las especies es regreso al punto. Lo siento, pero es como cuando ustedes jugaban ludo o algún otro juego cuando niños. Y cuando perdían, ya estaban casi por llegar al final, pero perdían. Decía, vuelvo al punto de partida. Así está. Así que lo siento, no tengo más explicaciones de momento. No sé si habrá 2 o 3 minutos para alguna pregunta. Estamos ya en la hora que se había señalado. Término. Entiendo que tiene que haber mucha confusión. Obvio, si ustedes han escuchado, han nacido, han crecido en el colegio, en la universidad, escuchando que esto ya es un hecho. Pero los papers que les he mostrado aquí señalan lo contrario. Cuando uno no tiene preguntas, normalmente hay como 2 opciones. O se entendió todo, no se entendió nada. Espero que no sea lo último. Yo tengo una pregunta. Sí. Cuando se hace, por ejemplo, cuando se veía la médula ósea de los dinosaurios, se determinaba que habían tejido blando y por lo tanto deberían haber existido hace miles de años y millones. ¿Cómo el carbono 14, para adaptar los elementos orgánicos, nos indica, o sea, según ese método, que pasó hace millones de años esa extinción? La extinción de caimiento radiactivo del carbono 14. Entonces, ¿cómo podemos decir que una médula ósea que por carbono 14 databa hace millones de años, por este otro sistema data hace solo miles? ¿Cuál es dónde está la conexión o la justificación para esta diferencia? Claro, existen muchísimos métodos de datación radiométrica, muchos métodos, dentro de los cuales el carbono 14 es uno de ellos. Pero es muy interesante lo que tú señalas, porque el carbono 14 solo sirve para una escala de miles, no para una escala de millones. Para una escala de millones tienen que usar otros elementos radiactivos, muchísimos de ellos, que tienen una vida media en esa escala. Pero curiosamente se data con el carbono 14 diamantes que tienen millones de años, en los cuales al hacer el análisis químico se encuentra carbono 14. ¿Cómo tú vas a encontrar carbono 14 todavía con vida media en un diamante que se dice que tiene millones de años, cuando te explica las contradicciones? Entonces aquí hay un problema, y hay un problema grave. Hay un problema grave. Tan grave que ya van alrededor de 12 o 14 papers sobre esta temática. Es nueva, si esta temática no tiene ni un año. Yo les digo, hay una revolución en el mundo en este minuto por eso. Muchos laboratorios en distintas partes del mundo están trabajando con huesos de dinosaurios. Y ya son muchas especies que están arrojando el mismo resultado. Entonces, hay que hacer una reflexión profunda a esta temática de las revoluciones radiométricas. Son demasiados supuestos que están detrás, que entonces definitivamente no se están cumpliendo. Yo sé que las mitocondrias tienen genes. En ADN. ADN mitocondrial. ¿Cómo se ve
en especies, por ejemplo, lobos y perros, cuando se cruzan. ¿Qué pasa con eso? ¿Cómo sucede? Yo sé muy poco el tema, entonces no sé si me puedes explicar un poquito más sobre eso y cómo se ven los descendientes de las cruzas. Una pregunta un poco rara, quizás. Bueno, hay varias cosas que decir, la verdad, pero de partida el ADN mitocondrial solo transferido entre la línea materna, ¿cierto? El ADN mitocondrial no es traspasado por la línea materna, porque cuando se fecunde el ovocito con el espermatozoide solo conserva su núcleo y pierde el flaquelo, la parte alta del flaquelo va en la mitocondria. Entonces solamente es la mitocondria de la línea materna. Por una parte, entonces, si quisiera estudiar variabilidad, en el tiempo tendría que seguir estudiar el ADN de las perras y de las lobas, por decirlo así. No conozco trabajo alguno sobre eso. Quiero tomar un caso, es que quería ver, porque usted, por el tema de decir a la misma especie o no. Por eso... Es que el concepto es que tiene varios conceptos de especie, ¿no es cierto? Y el biológico es el que más se utiliza, que es el que tienen descendencia al cruzarse, y la descendencia que tuvieron, a su vez, también se puede seguir usando con descendencia fértil. Si es así, si tenemos tercera generación, entonces estamos hablando de la misma especie. Pero el problema es el concepto de especie plural. Y por eso hay muchos errores en biología, y muchos errores en N trabajo escrito. Entonces dice, se fijan que aquí se formó una especie nueva. Vean, ¿es una especie nueva o es una variedad? Si se sigue reproduciendo y dejando descendencia fértil, no es especie nueva. Entonces, según el mismo darwiniano, entonces todas las especies tendrían que tener en su mitocondria ADN igual, porque si se va por la línea materna y el ADN no varía en la mitocondria, varía dentro de rangos establecidos por las limitaciones genéticas. Microevolución, adaptación, ahí varía. Claro, pero entonces debería ser similar. Debería ser similar. ¿O por eso? Entre las especies de un mismo plan morfológico. ¿Cierto? ¿Recuerdas tú cuando veíamos los trabajos? Un perro y un rinoceronte. No, claro, ahí no. Ahí no, porque ahí son planes morfológicos distintos. Son árboles distintos. Desde el punto de vista del ordenamiento biológico, es que hasta ahora la zoología, y eso es lo que mis alumnos tienen ese problema, y algunos honestamente se dan cuenta que no hay solución, y otros siguen luchando por tratar de encontrar la solución, es que todos los libros están estructurados en base al gradualismo. Este problema es serio. Todos los libros están estructurados en función del gradualismo. Zoología, fisiología, morfología, anatomía, la teoría del gradualismo. Pero aquí se ha demostrado, hace rato que se viene demostrando, ¿no es cierto?, desde el inicio del 2000, el gradualismo está obsoleto. Entonces estamos trabajando con edificios construidos sin base. Y por lo tanto lo que los libros están utilizando como estructura base de evolución está mal utilizado. En algún momento empezarán a utilizar la evo-deo, la teoría esta que está hablando, ¿no es cierto?, de la biología del desarrollo, del embrionario, que todavía por supuesto está bastante incipiente y no manejado bien sus bases, hay problemas para poder explicarlo. Pero los tipos se dieron cuenta que el gradualismo darwiniano no tiene nada que hacer. La biología molecular y genética mostraron que no es posible. Entonces todos los libros, ahora, ¿dónde encuentras tú? Yo a mis alumnos les digo, vamos más seguro, yo mis clases las hago en función de paper, no en función de libros. Mis clases las hago en función de paper. Algunas que otra cosa de libro les muestro, pero todos los libros están estructurados en función del gradualismo evolutivo darwiniano cuando ya estaba fuera de juego, usando un término, ¿no es cierto?, mundial, offside. Ese es un problemazo. Lo que tú tocas es un problemazo. Los libros están estructurados en función del gradualismo y el gradualismo está fuera. Me queda una duda respecto al tema de los años. Entonces, siempre en todo se explica que digamos, la prehistoria, desde millones de años, los dinosaurios. ¿Cuál es entonces su visión en base a lo que usted ha estudiado de podríamos decir, como el fósil más antiguo que podemos tener? Habla de tantos miles de años, porque si llegamos a 1 millón de años. O sea, pero desde su visión. Basándome solo en la evidencia científica, porque lo que yo pueda pensar obviamente ya es una cosa
que escapa un poco a la ciencia, ¿no? Solo la evidencia científica es que uno tiene que cuestionarse muy fuertemente los métodos de datación radiométrica ahora. Porque las evidencias y los argumentos entregados por esta investigación científica de los aumentos de dinosaurios, una y otra vez nos indican que la escala es de miles, no de millones. Entonces, hay que buscar dónde está el problema, y en eso están en este minuto. Y se están cuestionando entonces los métodos de datar, de fechar. Y la verdad es que pareciera ser la evidencia más contundente. Porque esa es evidencia concreta. La otra evidencia de los millones está en función de supuestos. Entonces, evidencia indirecta, ¿no es cierto? Cuando se dice que tal o cual exoplaneta que estaba a 20 millones de años luz, porque ya, ¿no es cierto?, en astronomía dejaron de estudiar el sistema solar para tratar de buscar un planeta parecido al nuestro, y están buscando fuera, ¿no es cierto?, los famosos exoplanetas, que llevan como 400 exoplanetas descubiertos, algunos a 20, 30 o más millones de años. ¿Cómo? Si tú no tienes telescopio alguno para llegar ahí. Hay una serie de mecanismos por la radiación luminosa, etcétera, etcétera, por el fin indirecto, en donde te dicen, bueno, tiene tal estructura, pero es muy indirecto. Bueno, pasa lo mismo aquí. El tema de los millones de años es una evidencia científica muy indirecta con demasiados supuestos. Entonces, si yo usara la lógica popperiana, y aquí entra un poco en filosofía de la ciencia, debiera quedarme con aquella evidencia que tiene menos supuestos y que tiene más datos concretos, que es en este caso el que la médula ósea de estos huesos de dinosaurio está presentando tejido blando a nivel de capilares, a nivel de células sanguíneas. Se han especulado muchas teorías diciendo que pero es que ese material blando tiene que ser de bacterias que se metieron en la médula. Resulta que han encontrado colágeno. Y el colágeno, no sé, alguien me puede decir aquí, ¿está presente en la bacteria? A ver, alguien que me ayude, porque yo no me lo sé todo. Alguien que me ayude, alguien que estudie, no sé, alguna carrera biológica. ¿Dónde está el colágeno? Una manito, una ayudita. ¿No secreta el colágeno? No hay colágeno en las bacterias. El colágeno está solo en organismos superiores. Sonó la hipótesis de que son bacterias que quedaron allí. Si los capilares sanguíneos están claritos, ¿cómo van a formar las bacterias si que en el fondo se trata de buscar todos los argumentos para echar abajo la evidencia? No es posible echarlo abajo. En relación a esto de la microevolución con la macroevolución, uno siempre lo que le enseñan, digamos, que la filogenia repite la ontogenia, creo que es. La filogenia, no, la filogenia recapitula a la ontogenia. Claro, en el desarrollo de una especie, en cuanto a la complejidad del organismo en sí mismo, digamos. Entonces, ¿cómo se puede hacer un vínculo ahí, digamos, entre las mutaciones en la macroevolución? Porque en la cuarta teoría también que es la de, digamos, que el caballo se puede estar haciendo caballo. Saltacionismo, del Rechicó. ¿Podría hacerse un vínculo entre la mutación en el desarrollo de una especie? Claro, pero la biología molecular y la genética te indican que por mutaciones tú no puedes cambiar el plan morfológico, porque las mutaciones son pequeños cambios. Lo que necesitas es cambiar el network completo. Tú tienes miles, decenas de miles de genes que forman el network, la trama, que es la responsable del plan corporal. Lo que tienes que explicar ahora es cómo cambias esa trama completa. Por lo tanto, no es una mutación, es un cambio radical de plan morfológico. Claro, entonces tú no la puedes cambiar. Por eso entonces que estas últimas teorías dejaron de lado la mutación hace mucho rato, porque cuando se postuló eso por lo mismo, no se conocían los genes Fox, cómo funcionan. Claro, entonces por lo mismo, digamos, si en el entorno, digamos, en la Tierra ocurre algo que un cambio demasiado que ocurre en de este tiempo demasiado corto y en macro, digamos, como lo que se tiene por la extinción de los dinosaurios, que fue a través de un agente externo a la... No se sabe.
No se sabe, esa es una teoría. No sé, Yo te voy a decir no se puede que- establecer ese te vínculo. voy a decir aproximadamente que hay 50 teorías, aproximadamente 50 teorías, que deberían explicar la desaparición de los dinosaurios. Dentro de esas 50 está la hipótesis del meteorito que cae. Es una de 50. O sea que, por eso cuidado. Te pica el tema de los supuestos, uno ya los da como por hechos. Claro. Y sigue avanzando. Es complicado. Pero definitivamente la mutación está desde los biólogos moleculares y desde los ingenieros genéticos. Está absolutamente descartada para explicar la formación de nuevas especies. Necesita formar toda una estructura complejísima genética dentro que es el network de genes Hox que regulan el plan corporal. Por lo tanto, la explicación tiene que ir por otro lado. Y hasta ahora están tratando de buscarlo. Mi pregunta es sobre esto de los tiempos. Como decían por ahí. ¿Cómo se juntan los movimientos como de continentes y todo eso? Porque yo desde chico siempre me han mostrado como distintas imágenes, como estaba toda la Tierra junta, se separaron, y la América calza con África y todo cuando en periodos de tiempo con por ejemplo lo que está pasando con el tema de los huesos. Claro, no, eso es interesante. Por eso te decía hace un rato que este terremoto no solo va a afectar a la ciencia biológica, porque los métodos de datación radiométrica se han utilizado para muchas cosas, incluso para la datación, ¿no es cierto?, de procesos como los de desmembramiento de los continentes, de Pangea, ¿no es cierto?, para formar, etcétera, etcétera. Entonces los periodos, perdón, disculpe la interrumpo, pero en los periodos de tiempo que están, ¿cómo se llama?, datados por la historia, ya no son tan... No serían tan millonarios. Claro, no digo que no son tan despreciables para los movimientos geológicos, si es que están mal datados. No sé si es que yo no sé tampoco qué tipo de datación se hace para este tipo de movimientos geológicos, no lo sé. Pero no me parece tan despreciable, así que... Claro, el problema está en que estos métodos de datación radiométrica se han aplicado en distintas ciencias. Y por lo tanto, si están mal en este caso, la conclusión lógica es que también están mal en otro. Independiente de que el movimiento de los continentes haya requerido, ¿no es cierto?, un espacio de tiempo de esa escala. Pero no tenemos cómo saber. No tenemos cómo saber. En este instante, la problemática surge porque no quedan en buen pie los métodos de datación que hasta ahora existen. Con estos trabajos, y ya son varios. Y por supuesto las interrogantes como esa van a surgir muchísimo. El año pasado que salió con la noticia en la parte del eslabón perdido. Uy, el eslabón perdido es una cadena de millones de eslabones. Siempre se habla del eslabón. La verdad es que es en el fondo lo que el gradualismo quisiera, ¿no? Que nos falta solo una pequeña pieza para que encaje todo. Yo lamentablemente debo decirte que no es una pequeña pieza, es una cadena larguísima de eslabones. Hay eslabones perdidos entre cada grupo, entre las esponjas y los celenterados, entre los celenterados y los gusanos planos, entre los gusanos planos y los gusanos redondos, entre los redondos, etcétera, etcétera, pasando por los moluscos, por los artrópodos, para llegar a los vertebrados. Tienes carencia de continuidad en todos los grandes planes morfológicos de los vertebrados. Saltos y saltos y saltos y saltos y saltos y saltos. También obviamente en el ser humano. Tampoco se puede explicar la diferenciación macro de la especie. Eso no se puede... O sea, lo que aparece en el registro fósil, aparte de toda la otra evidencia actual, es que tiene aparición de los grandes grupos separados, independientes. Lo que ha querido hacer el gradualismo es unirlo en un solo árbol. Entonces la pregunta ¿es artificial ese mundo? Bueno, para los que se van yendo, aquí tenemos una lista para que quisieran apuntarse para información para nuevas charlas. Si alguien quisiera, tiene que ir para que se note. Y también, bueno, que ya estamos casi en el tiempo, así que pocas preguntas más. Y si alguien quisiera hacer más preguntas, puede quizás preguntar después de la charla. Y vamos a la sala.
Sí, bueno, tal vez pudiera después dar el correo, ustedes se comunican a través de G1, se pudiera dar mi correo electrónico eventualmente, o sea, que tiene algún tipo de alguno de los trabajos que se presentó, no sé, pudiera ser. ¿Me puedo hacer una pregunta? O sea, no sé si pero es sencilla, si usted dice que es tan, o sea, que hay mucha evidencia de que esta teoría de la evolución no es tan veraz, ¿por qué no se ha cambiado tal vez en las escuelas, en las universidades, donde se tenga que hacer los cambios? ¿Por qué no ha sido? ¿Por el tema filosófico? Es muy probable, es muy probable. Pasa que hay una cosa muy difícil de entender, no sé si habrá algo más de filosofía. Aparte de la filosofía puede que haya algo más. Pero ahí entramos en un terreno ya, en un terreno distinto, ¿no es cierto?, al que nos convoca. Es posible que haya otras causas, ¿no? Pero lo que sí puedo decirte es que en la cultura moderna del ámbito científico y el ámbito secular, digamos normal, es muy bien visto ser evolucionista. Si no eres evolucionista, te empiezan a mirar medio raro. Y yo te lo digo porque conversando con un colega, cuando le planteo lo que tú me señalas, oye, ¿tú estás siguiendo con el gradualismo en tus clases? Me dicen, sí, pero ¿qué es lo que hay? Es que no es lo que hay. Hay muchísima información nueva. Sí, pero es que no me atrevo, porque en realidad se le están mintiéndonos. No me atrevo, me lo han dicho. El gradualismo y la evolución es lo que yo crecí con eso, me formé con eso, y si enseño eso, ¿está bien? No necesario, no está bien. Yo prefiero que me tilden de creacionista o lo que sea, pero lo que sí no me pueden tildar es que no estoy entregando evidencia científica, porque yo paper a paper voy entregando la información. La gente lo toma o lo deja, que es como debiera ser la universidad, en tanto universidad. ¿Por qué significa universidad? Significa una amplitud de opciones y posibilidades. Si yo la quiero, la tomo; si no, no la tomo. Pero parece muy mal que algún colega, ¿no es cierto?, desde aquí, porque por el mero hecho de ser él el profesor y el académico, ¿no es cierto?, imponga su pensamiento, su estimación sobre alguna teoría determinada de manera, digamos, imperativa o absoluta. Me parece impropio. Pero ocurre así. Muchos colegas no se atreven. Dicen, no. Yo cuando les envío parte de estos papers, algunos colegas me dicen, oye, interesante, pero muy desafiante. Oye, desafiante o no, están las evidencias científicas ahí. Si esto es lo que se está descubriendo. Ya, no me atrevo. El tema hay que estudiarlo de otros ámbitos también. Aquí hay otras influencias, no sé de qué, pero que realmente es así, ocurre así. No se saca de los libros, no se saca de los programas de colegio. Bueno. Yo acá he intentado no mezclar las cosas, independiente de lo que yo crea, porque ya entramos en otro ámbito, lo cual es legítimo, ¿no es cierto? El razonamiento lógico-deductivo cerebral es válido para ser trabajado dentro de la ciencia, pero la pregunta que hay que hacerse es, ¿la ciencia puede responderlo todo? No. Por lo tanto, es legítimo usar otros caminos, y el camino de la fe, para creer que hay un Dios, un creador, ese es otro camino, absolutamente legítimo. Pero no lo podemos marcar en la ciencia. Karl Popper, que es el padre de la filosofía y la ciencia del siglo XX,
el creador o el generador, ¿no es cierto?, del método hipotético deductivo popperiano, que es el que usa la ciencia hoy día, él partió creyendo que su método era el método que definitivamente iba a servir para todo. Pero si ustedes leen el libro Los Límites de la Ciencia, donde se le hace una entrevista a Popper al final de su vida, el tipo dice: debo reconocer que mi método es solo un método más. Que todo conocimiento científico es provisorio, que la ciencia no puede alcanzar la verdad. Popper. No lo dice fulanito menganito, lo dice Popper. El padre de la filosofía y de la ciencia, cuyo método científico es el que se utiliza hoy. El problema está en que hoy día se ha tendido a ensalzar a la ciencia a un pináculo inaccesible para todo el resto de los mortales, y que la ciencia lo explica todo. No es. Y por tanto está la opción, por cierto, de que uno puede utilizar otros caminos. Ahora, yo aquí me he sujetado solo a la evidencia científica. Si ustedes me invitan a otra, ¿no es cierto?, exposición, como por ejemplo el diseño inteligente, en donde podemos ya abordar desde la ciencia también, porque el diseño inteligente en Estados Unidos se está enmarcando ya en el método científico y están haciendo investigación científica utilizando criterios de diseño inteligente. Interesante. A nosotros nos falta mucho todavía para llegar ahí. Hay muchas universidades en Estados Unidos que se están trabajando así. Hay otras que no lo están aceptando. Pero es así. Indudablemente que ahí será distinto. Pero en este instante, acá se me invitó a hacer una presentación de cuál es el estado de las teorías a 150 años del lanzamiento del libro de Darwin, y es lo que he presentado.